que en Venezuela eso no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acabamos de quedar sentados entre gafas de debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico, pero todo está tremendo. Destruye al unitarismo completamente, lo deja refutado, lo deja sin argumentos, porque hay que entender que en el mismo verso no dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo vida. No dice eso el texto. El texto no dice que el Padre le dio vida, dice que le dio el tener vida en sí mismo, que es algo muy distinto. Una cosa es dar vida y otra cosa es el tener vida en sí mismo. Entonces hay que darnos cuenta bien al texto bíblico y no leer bajo una idea preconcebida como lo hace el unitario. El unitario, como ya tiene un dogma preconcebido y rechaza todo lo que suena, todas las escrituras, entonces ahí está el problema. Pero el texto dice, leamos el texto con cuidado, dice el texto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Te pregunto, Fernando, ¿qué tiene el Padre? Tiene vida en sí mismo, es autoexistente, no tiene principio y fin. Muy bien, excelente. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo vida, o dice, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué dice? ¿Qué tiene el Hijo? El tener vida en sí mismo, la misma. O sea que tanto el Padre como el Hijo tienen vida en sí mismo, ¿cierto? ¿Le dio o no le dio, Joel? Muy bien, exactamente, le dio. Lo cual prueba, necesita que le dé prueba. No, escúchame, porque no le da vida. A Dios necesita porque no le da vida, hijo. Escucha la pregunta, porque tú estás que afirmas que tantas cosas y tantas por eso, cosas. ahí te contradices y estás negándome el texto bíblico. Léeme con cuidado, Orozco, léeme con cuidado el texto. Sí, El texto dice que el Padre le dio vida o le dio el tener vida. ¿Qué dice? Sí. Le dio el tener vida. Ahora te hago una pregunta sobre ese mismo texto. Está refutado. Sí. Gracias. Ay, sí, tú puedes decir todo lo que quieras. Tú puedes hacer todo el show que quieras. Pero ¿por qué no quieres que te haga la pregunta? Tráigame formol. Ya te enterraste. Porque acabas de admitir que el texto no dice que el Padre le dio vida, sino que le dio el tener vida en sí mismo, que es algo muy distinto. Ahora te hago la pregunta. ¿Al Padre se le da el tener vida en sí mismo? Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué no? Sencillo. Está refutado. Eso evidencia que tú desconoces la doctrina trinitaria. Ese es el problema, que tú desconoces la doctrina trinitaria. Sí, la doctrina trinitaria puede decir lo que quiere, pero porque la Biblia, cuando la Biblia habla de la Trinidad, la Biblia enseña de que el Padre le comunica su propia vida en la eternidad al Hijo de Dios, tal como lo enseña Juan 5:26. Sí, pues, ¿dónde dice la eternidad? Por lo tanto, ese así también dio es pero ¿dónde dice la eternidad, no Joel? Es en el tiempo, porque nadie en el tiempo puede tener vida en sí mismo. Tú estás refutado. Sí, sencillo. ¿Dónde dice la eternidad ahí en ese texto? ¿Dónde dice la eternidad? Ahí cuando dice el tener vida en sí mismo. Y nadie ¿cuándo le dio el tener vida en sí mismo? Nadie en el tiempo ¿Cuándo le dio el tener vida en sí mismo? Nadie en el tiempo tiene vida en sí mismo. Contéstame la pregunta, doctor teólogo. Contésteme la simple pregunta que le hace persona ignorante. ¿Cuándo le dio Dios el tener vida en sí mismo? En la eternidad, como lo dice Dame el texto. Ahí está, cuando dice tener vida en sí mismo. Cuando dice tener vida en sí mismo. Ahí está, cuando dice tener vida en sí mismo. Donde le dio el tener vida en sí mismo. Cuando dice tener vida en sí mismo, esa es la eternidad. Eso es lo que quiero. No quiero que me lo digas con tu boca, quiero que me lo digas con el texto bíblico. Muy bien, y te lo estoy diciendo con el texto bíblico. Cuando dice tener eternidad. Vida en sí mismo, eso es eternidad. No, eso no es eternidad. No es eternidad. Fíjate bien, Fernando. Upa, se acaba de meter en un problema. Sí. El señor Orozco acaba de decir que el tener vida en sí mismo no me hagas show, no, que diga la eternidad, dame el texto que fue dado de tener vida en la eternidad. Adelante. Espérame, Fernando, espérame. Orozco acaba de decir
que el tener vida en sí mismo no es eternidad. ¡Upa! Sí, porque si Jesús fuera eterno, no hubiese muerto, no lo resucitó. Permíteme, hijo, Vas a negar te metiste en un Romanos problema, 8. ya te metiste en un problema y acá te atrapé. Vas a negar Romanos 10, Acá el versículo león Vamos te a seguir atrapó, escuchando, hijo, y de acá no vamos vas a a seguir poder salir. escuchando este show de Moody, o va a Acá haber el león te puntos, atrapó porque y ya no negó vas a el poder texto. salir. Muy bien. Ya Acá negaste el el león te texto. atrapó, unitario, y no vas a salir de ahí. Acá el león te atrapó. Porque dice... Dame el Dice texto, mi pues, dame el amigo texto en la Orozco, eternidad, que mi diga la amigo eternidad. Orozco dice que el tener vida en sí mismo no es eternidad. Entonces, cuando dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, según la definición de Orozco, entonces ahora el Padre no es eterno. Dame el texto donde Tú diga la estás en un problema eternidad. fuerte, Orozco. Ese es el punto. ¿Te Que el das Padre cuenta? es ¿Te das eterno. cuenta? Mira, escúchame. ¿Te Déjame das que. cuenta? Deja Orozco de hacer acaba de decir show. que el Deja Padre de no es hacer eterno. show, Joel. Deja de hacer show. Hijo, tú Eso, eres el que te eso lo acaba de puedes meter hacer en con un otra serio persona, problema, pero hijo. con un unitario no haga show. Con un unitario no haga Orozco, show. Orozco, el que si está tú haciendo tienes show, vida, Alberto Orozco, Rosco, si eres tú, tú mi tienes estimado. vida, Tranquilo, Orozco, no, si Padre tranquilo, tú hijo. tiene vida en sí A mismo, mí me ¿correcto? encanta educar El unitarios. Me encanta educar bíblicamente a los Orozco, unitarios. al tener vida en sí mismo no es tener eternidad, o sea, no es eterno, o sea, ese es alguien que Escúchame, ¿no es escúchame, eterno? escúchame, Exacto, que escúchame. defina qué Pero déjame está responder, pues, pero déjame responder, Joel. Te escucho. No seas miedoso. Tranquilo, hijo, relájate. Ya, No te eso, pongas nervioso relájate conmigo. tú, No te porque pongas tú eres el nervioso que está conmigo. haciendo el show. Escúchame. No, nadie está Porque haciendo el texto show, es hijo. claro. ¿Voy a Relájate, hablar o no voy a relájate, hablar? tranquilo. Ya, puedo hablar. Ahora sí, te escucho. El texto dice que Dios tiene vida en sí mismo, correcto. Ujú. Pero el texto dice que Dios le plació el darle el tener vida en sí mismo a Jesús. Exactamente, pacatazo. ¿Cuándo le dio Pacatazo. el tener vida en sí mismo a Jesús? En la eternidad. Ahora dame el texto en la eternidad Sencillo, o en el Antiguo cuando dice, Testamento. Escúchame. sencillo, cuando dice Déjame terminar tiene para poderte vida hacer la en sí mismo. pregunta, pues. Cuando dice tiene vida Doctor en sí Joel mismo. Moody, déjeme terminar para hacerle la pregunta, porque usted se llenó la boca diciendo Ya me hiciste la pregunta y tu Ahora, pregunta Rocco, es creo que tienes ¿cuándo que se la hacerle dio? la pregunta de una Ya lo manera entendí. distinta a Joel. ¿Oíste? Sí, correcto. Yo Yo le voy a tengo decir otra una cosa. manera de hacer la misma pregunta. No sé si me Sí, permite. pero es que yo le estoy haciendo la pregunta a Joel. Ahora, si tú quieres participar con él, dime, yo me callo y tú habla con él. No dejen que Porque termine. es Orozco, la dejen misma que termine pregunta, Orozco. pero la Correcto. quiero formular de una Entonces- manera distinta. Ok, ¿A quién se la vas a hacer? adelante, Orozco, A Joel. Joel, quiero preguntarle a Joel. Quiero preguntarle a Joel. Solamente espero que no caigas en la locura de Orozco de decir que el Padre no es eterno. Yo no he dicho que el Padre no es Mira, eterno, estás Sí, lo mal. dijiste. Tú dijiste que el tener No, vida no, en no, sí no, mismo no, es no, eternidad. Sí, lo no, dijiste, Eso lo dijiste. Orozco, lo afirmaste. Mira, Sí, lo dijiste, Siempre, hijo. Fernando, tú dijiste que Dios no, hijo, se le puede dar vida, Tú acá, porque ella lo acá te tenía. atrapé, hijo. Te atrapé. No, no vas me a has salir atrapado de ahí. nada. No vas a salir de ahí. Joel, ¿qué clase de vida tenía Cristo, o en este caso Jesús, qué clase de vida tenía Cristo antes de que el Padre le diera vida en sí mismo? ¿Cómo qué clase de vida tenía? Cuando se refiere a tener vida en sí mismo, se refiere justamente a la misma vida del Padre. Pero Tú ¿qué sentido entiendes- tiene que le den algo que él ya tiene? Si se lo están dando es porque no lo tenía. Muy sencillo, porque ahí se habla de la- Pacatazo. muy sencillo. Es cierto, porque Oye, es pero que no me él dejan tiene, hablar, él mira, tiene que pero no me tener vida interrumpa, siempre, pues, hijo. porque es el mismo. Oye, el Padre, el Hijo y el Le Espíritu. salió municitario. Ya, Dios mío, hay que atraparlo. Dejen hablar a Moody, por favor. Dejen hablar a Moody, por Sencillo, favor. sencillo. Sí, mi porque estimado, tuviste que pedir ayuda, Fernando. Sencillo, tranquilo, Orojo, hijo. No Mira, escucho a Joel, no escucho a Y Joel. contéstale la pregunta que te está haciendo acá. Sí, correcto. Si ya Es muy tenía, si sencillo. ya era eterno, tuvo que darle Dios el tener vida a Jesús. O Contéstale. sea, ¿qué clase de vida tenía él antes de que le dieran esa vida? ¿Qué clase de vida tenía? Muy bien. Contesta, Joel, que te estoy grabando. Ya, ahí está el problema. Me encanta que me grabes, Orojo. Me encanta eso. Hazme famoso, por favor. Ese es tu problema. El problema que parte del lacónico es que él no está entendiendo a qué se refiere el tener vida en sí mismo. Cuando dice tener vida en sí mismo, habla de la eternidad, de la autoexistencia o la autosuficiencia. Por lo tanto, su pregunta es incorrecta. Él pregunta, ¿qué clase de vida tenía Cristo antes que el Padre le dé el tener vida en sí mismo? Pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque el tener vida en sí mismo es la vida eterna que el Hijo tiene conjunto al Padre. Por eso dice así, también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese tener vida en sí mismo habla de la eternidad, de la deidad o de la autosuficiencia o de la autoexistencia divina.
Eso significa tener vida en sí mismo. Por lo tanto, tu pregunta es incorrecta. Ok, pero entonces, ¿por qué Cristo Ahora dice, viene qué mi- sentido ahora tiene viene mi que diga pregunta. que se lo están dando Ahora si él ya viene lo mi tenía? pregunta. ¿Cuál es el Muy sentido? muy sencillo, porque habla de la comunicación eterna de la vida del Padre a la persona del Hijo. Ese es el texto que te estoy enseñando en el contexto. Ahora viene mi pregunta, Lacónico. Lacónico, por favor, defíneme tener vida en sí mismo. Defínelo. Ser eterno, ser Gracias. autosuficiente. Acabas de afirmar la eternidad del Padre con el Hijo. Tráigame el formulario. Tráigame Yo el no formulario, niego que el hijo, Fernando. yo no niego que el hijo sea eterno. Yo no estoy negando Muy que bien, él sea eterno. muy bien. Pero es que yo no te entiendo a ti, Muy Joel. ¿Qué es lo bien, que entiendes tú Lacónico, por te eternidad? felicito. Te Lo que pasa es que felicito. Jesús ahora es eterno. Cuando Muy bien, te Dios le felicito, dio Lacónico. Te tener felicito, vida, Lacónico. mira, Joel, Lacónico, ¿puedes repetir? Joel, ¿Puedes repetir, Lauro? Sí, sí, ¿Crees está que el bien, lo Hijo voy a es eterno, repetir, por favor. Lacónico? Hagan silencio, A ver, por favor. repíteme, Lacónico. ¿Crees que el Hijo es eterno? Sí, mira, Joel, Gracias. No, la por recompensa eso, que vamos a tener espérame, los hijo, cristianos es la espérame. vida eterna No, y ya vamos va, a ya va. seguir No, siendo una espérame, creación, vamos a Lacónico, ser espérame. eternos. Lacónico, espérame, La vida espérame. que nos va a dar Dios es la eterna, Espérame, la Lacónico, misma que le dio a espérame. Cristo. Espérame, Lacónico, espérame. Entonces vamos a hacer sin principio, sin final. Tú estás entendiendo eternidad como sin principio, sin final. Oye, Lacónico, espérame, hijo. Lacónico, ¿dijiste que el Hijo es eterno, sí o no? Y es eterno porque nunca va a morir. Gracias. Porque nunca va a morir. No, mi amigo, eso no es Exacto. ser eterno, eso es ser sempiterno. Entonces, ¿qué es lo que nos promete Dios a nosotros en Juan 3:16? Porque tanto amó Sencillo, Dios al mundo, para que todo el que tenga fe en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Cuando Vida se habla de la eterna. vida eterna, mi estimado amigo, es porque esa vida eterna, según Primera de Juan, capítulo 1, es Jesucristo. vaya, Por lo vaya. tanto, Vamos a hacer Jesucristo, no no lo entendí sabe, eso. no lo conoce, no, tremendo. Tremendo. No sabe la diferencia entre eternidad y sempiternidad. No, Dios mío, esto está tremendo. ¿Y qué dice Por el eso texto de está Juan la 3:16 que se nos va a ignorancia dar a los del luteranismo. creyentes? ¿No es vida eterna? Entonces quiere decir que Sí, vamos a dejar vida de tener eterna. principio. Muy bien. La pregunta es, ¿tú tienes un principio? Sí, yo tengo. Muy bien. ¿Qué se le Muy dio bien. a Jesús, Muy bien. Joel? Una Entonces, preguntita antes si que tú le sigas tienes un contestando. entonces, si tú ¿Qué se le dio a Jesús? ¿Vida eterna entonces, si tú o...? tienes... Ay, papá, tranquilo, no se pongan nerviosos conmigo. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, si tú tienes un principio y si se te da vida eterna, te pregunto, cuando se te da vida eterna, ¿eso hace que tú seas eterno o seas sempiterno, Lacónico? Que sea eterno. Porque Eterno. eso es lo que dice el texto. Muy bien, gracias. Ahí me demuestra que este hombre no tiene idea de lo que es ser eterno. Bueno, entonces, ¿por qué el texto no dice sempiterno? Cuando se nos da vida eterna, Lacónico, significa que somos sempiternos. ¿Y por qué no ponen ahí Porque sempiterno? nosotros tenemos Búscame un una principio traducción de bíblica que existencia. pongan ahí sempiterno. Búscame una traducción no bíblica tiene que en por Juan qué- Esa es 3:16 una le ponga locura de la tiene por qué teología del colocar doctorado del sempiterno. doctor Joel No Moody. Son tiene las por qué locuras. colocar sempiterno. Eso lo estás porque una inventando cosa es tú, la vida Joel. comunicada Mira, eso y está otra mal, cosa es lo lo que estás nosotros inventando. comenzamos a hacer Estás a partir que inventando. tenemos esa vida comunicada. Es algo Es que que no por eso entiendes. son los doctorados en Eso lo teología, estás para negar inventando los tú. textos, para añadir palabras No, que mi no están en la estimado Biblia. hijo, no, tremendo. Disculpa, Joel, yo no sé cómo tú piensas que una persona que se ponga a leer la Biblia va a terminar concluyendo lo que tú estás diciendo. Es decir, que para que una persona pueda llegar realmente a conocer la doctrina bíblica, tiene que estudiar toda la filosofía que tú estás metiendo aquí. Eso No es está mal, Joel. no es La Biblia está filosofía, escrita de tal hijo. manera para que la Eso podamos se entender. llama Si ahí dice que es Biblia. eterno, es A porque eso es se eterno. llama Tú no puedes Biblia. entender otra cosa diferente a lo que está Muy escrito. bien, Lacónico. Entonces te pregunto, ¿tú eres No eterno como... enseñen más allá de lo que está Muy bien, escrito. muy bien. Vamos a ver si tú no enseñas más allá de lo que está escrito. Lacónico, entonces cuando tú recibes vida eterna, eres eterno como Dios. Que voy a vivir para Se siempre. refutó. Se Lacónico, refutó. A Jesús se le dio vida eterna. Se acaba de refutar. Se acaba de refutar. Se acaba de refutar porque a Jesús se le dio. Pregunto, cuando tú recibes vida eterna, ¿eres eterno como Dios? ¿Sí o no? ¿Como Dios en qué sentido? ¿En que no tiene principio ni final o responde que mi va a vivir pregunta, para hijo. eternamente? Responde mi pregunta. ¿Eres eterno como Dios? ¿Sí o no? Sí, sí vamos a hacerlo eterno como Dios porque vamos a vivir No, para Él es siempre. eterno como Dios. Entonces, señores, hay que adorar a Lacónico ahorita mismo porque Él es como Dios. ¿De Qué dónde tremendo. sacaron a Qué Joel, locura, vale? mi amigo. Qué locura dónde estás sacan hablando ustedes a usted, mi Joel? amigo.
¿Qué No, locura lo estás mismo hablando, tenías que Teo? haber respondido lacónico, tenías que haber respondido no, porque Qué lo mismo pasó con locura, mi Jesús. amigo. Jesús Qué también locura. recibió vida eterna, por lo tanto no es No, mi estimado, eterno, Jesús ni no es recibió vida eterna. Jesús preexistente, recibió ni el tener nada de vida lo en que sí vienes a mismo. Tú te has decir. refutado, mi amigo Orozco. Tú te has refutado. Tú te has Tú no sepultado, dijiste que mi era vida amigo. eterna, tú no Porque dijiste que era Jesucristo no eterno. recibió Hasta vida los eterna. ángeles Jesucristo tienen recibió vida el tener vida en sí eterna. mismo, mi Hasta los amigo. Por lo ángeles tanto, tú te tienen has vida refutado, mi eterna. amigo Orozco. Aguante vara, mi amigo Orozco. Aguante No, ya vara. tú estás Usted está mismo refutado, mi refutado. amigo. Tú estás Porque el texto Es refutado decir, desde 5:26 ayer. dice que Jesucristo Joel, para recibió yo llegar, el para tener una vida en sí persona mismo, no poder vida eterna, mi entender la amigo. Usted está doctrina bíblica, tiene refutado. que Así que estudiar no Y me si venga ya con tenía esa vida, y si ya él locura. era eterno, Porque escúchame, la Joel, misma Joel, Biblia me dice en 1 de Juan Joel, capítulo 1 que la Joel. vida eterna Y es si Jesucristo, ya mi amigo. Jesús es eterno, Él es como la tú lo vida dices, ¿por eterna, qué mi amigo. Usted necesito está que se le diera refutado. vida? Mi pregunta es, Joel, y si Muy Jesús ya es sencillo. eterno, como tú lo crees, como tú lo enseñas, ¿por qué Oh, no, la necesitó que Biblia se lo le diera vida enseña, hijo. eterna? La Biblia me enseña que Jesucristo es eterno. Sí, si Jesús es eterno, como tú lo crees y tu doctrina enseña, La Biblia lo ¿por enseña, qué hijo. La Biblia lo Dios enseña. le plació darle el tener vida si él ya era eterno? Porque es la comunicación eterna de la vida del Padre a la persona del ¿Dónde Hijo. Eso está en el dice verso eso? 26. ¿Dónde dice ese Ahí cuando texto? dice, Tu así también filosofía dio al Hijo el tener solamente vida en sí mismo. está Ahí está, mi refutado. amigo. Si ¿Qué es parte no eterno, no entiende, mi necesita amigo? que ¿Qué le parte no den entiendes tú? nada. Si es eterno, no necesita que ¿Alguno le de den nada. alguno de ustedes pudiera buscar alguna traducción bíblica que en la expresión vida eterna pongan sempiterno? Porque yo no he visto eso. ¿Me pudieran buscar Ah, alguna ya. traducción que los traductores mi traduzcan amigo, así? parece que no. A ver, Lacónico, Pero si eso es lo que significa, ¿cuál es el a ver, por problema que un favor, traductor defíneme lo ponga? sempiterno. Defíneme Pero sempiterno. ¿cuál es el problema que un traductor lo ponga? Hijo, Joel, ¿por qué defíneme ningún traductor sempiterno. Por bíblico eso, no pone te preocupes. sempiterno en No donde te va vida preocupes. eterna? Defíneme ¿Por qué no lo pone? sempiterno. Lacónico, Joel, ¿qué ¿por es, qué ningún qué es traductor sempiterno? bíblico piensa como tú? Hijo, ¿puedes Porque responder no una son simple filósofos. pregunta? ¿Puedes responder una simple Joel, pero pregunta? ¿Qué es sempiterno? Joel, ¿quién es el que más ha hablado aquí? ¿Eres tú, Joel? Tanto tú como yo estamos hablando. No, Los dos falso, estamos hablando. falso. Mira, Joel, ¿Cómo en que ninguna falso? Biblia. Mira, Joel, yo me voy a salir de aquí de verdad. No hay ningún En problema, ninguna pues. Biblia yo he Puedes visto descansar en que la paz. expresión vida eterna se traduzca como sempiterno. En ningún diccionario tampoco, ningún léxico lo va a decir ahí. La expresión, creo que es aionos. No sé si tal vez me equivoque, pero creo que es aionos. En ningún léxico va a decir que aionos significa sempiterno. Eso te Nadie lo está inventaste tú diciendo hoy que para nadie poder está acomodar tu diciendo que yo no doctrina. se traduzca como sempiterno. Entonces, Nadie que está tengan diciendo buenas eso. noches todos. Hasta luego. Muy bien, gracias. Puedes Hasta descansar en luego, paz. adiós. Adiós, Descansa en lacónico. paz. Descansa en paz, lacónico. Esto es interesante cuando vemos aquí personas que no entienden nada de Biblia y cuando ante la imposibilidad de verse refutados por la Biblia, tienen que salir corriendo. Yo los entiendo. Orozco quedó completamente refutado con Juan 5:26. Y eso